Pues comenzamos este nuevo año litúrgico. Recordemos que el eje central o el momento más importante del año litúrgico, pues es la Pascua del Señor. Cristo muerto, resucitado, que pues Él ha venido a eso, para dar su vida y darnos vida en abundancia. Y entonces la iglesia, ¿verdad? Como una buena madre, como maestra, pues nos ayuda a ir comprendiendo poco a poco este misterio de Cristo. Y es por eso que a lo largo del año litúrgico, pues nos vamos encontrando con los diversos aspectos de este misterio. Sí, como digo, el central, por supuesto, es la resurrección del Señor, pero a lo largo del año, pues vamos también contemplando, ¿no? Si ese Señor que va a morir, ese Señor nuestro que va a morir y va a resucitar, pues llegó a este mundo con su encarnación en el seno purísimo de la Santísima Virgen María, nació entre nosotros, vivió entre nosotros y en el momento en el que pues el Señor lo vio conveniente, inicia su proceso de pasión. Bien, estos dos momentos tan importantes, la Pascua, la Navidad, pues tienen su tiempo de preparación. La Pascua tiene como tiempo de preparación la Cuaresma. La Navidad tiene como tiempo de preparación el Adviento, ¿no? Este tiempo, ¿no?, que se caracteriza por el color morado de las vestiduras del sacerdote y que pues tiene este deseo de ayudarnos de veras a preparar a la venida del Señor. La palabra Adviento sabemos lo que significa, una palabra latina que significa advenimiento, el Señor viene. Y bueno, son tres aspectos que me gustaría que nos fijáramos que tiene el Adviento. El primero, el Adviento histórico. Cuando nosotros nos encontramos, ¿verdad?, los textos de la Sagrada Escritura, pues prácticamente desde el principio en el libro del Génesis, recordando, ¿verdad?, aquel texto después de que la serpiente aparece en escena y que le dice a Adán y Eva, ¿verdad?, es que si tú comes de ese fruto del cual Dios no quiere que tú comas, tú vas a ser como Dios. ¿Se acuerdan de la escena? ¿No? La consecuencia, pues es el pecado original. La consecuencia es la ruptura de la relación entre Dios y nuestros primeros padres. A partir de ahí, Dios hace una promesa que enviaría al Salvador, que nace de una mujer, ¿verdad? Y cuyo pie pisará su cabeza. Bien, sabemos que se refiere a nuestra Madre Santísima y sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Bien, pero Dios fue preparando todo ese acontecimiento, ¿no? Eligiendo al pueblo de Israel, los patriarcas, los profetas, los reyes, etcétera, etcétera. Y como dice San Pablo, al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley. Ese fue el primer adviento, el adviento histórico, desde que Dios hizo la promesa hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo, el adviento histórico, primer aspecto del adviento. Segundo aspecto, el que la iglesia nos invita a prepararnos para el acontecimiento de la Navidad, el adviento que comprende 4 domingos. Hoy estamos en el primer domingo del Adviento. Y por supuesto que nosotros, por el ambiente que tenemos ahora, pues pareciera que el Adviento es poca cosa. ¿Cómo nos preparamos a la Navidad? Ruido, foquitos, cena, regalos. Está bonito, yo no digo que no, pero creo que la iglesia va por otra línea. El tiempo del Adviento, de ahí el color morado, tiene que ser más bien un tiempo de silencio, de oración, de reflexión, de lectura de la palabra de Dios. Sí, lo demás está bien, claro, ¿no? O sea, ¿a quién no le gusta recibir un regalito en estas fechas? ¿A quién no le gusta comer rico con sus seres queridos? Por eso digo, no está mal, pero no olvidemos lo otro, que también el tiempo de Adviento sea un tiempo de oración. Y qué bueno que muchos, de verdad, tenemos en casa nuestra corona de Adviento, que no es un adorno, sino más bien es un elemento para la oración y orar como familia. Y no solamente la oración, también el tiempo del Adviento es un tiempo para compartir con los que menos tienen, ¿no? Entonces, así la iglesia nos invita a prepararnos al acontecimiento de la Navidad, la oración, la escucha de la palabra de Dios, el compartir con el que menos tiene, nos preparamos para esta celebración. Ese es la segunda mirada o el segundo punto en este ambiente del Adviento.
el tercero, el adviento de nuestra propia vida. Nuestra vida es un eterno adviento. Porque sí, nos encontramos al Señor en los sacramentos, sí, nos encontramos con el Señor en la Eucaristía, nos encontramos al Señor en la naturaleza, lo podemos encontrar en muchos lados, pero es cierto que al final de nuestros días nos vamos a encontrar con Él cara a cara. Y Él ya no lo vamos a descubrir chiquitito en manos de María, su madre, ahora lo vamos a ver como Señor de la historia. Y de hecho, nosotros en el credo así lo profesamos, ¿no? Que vendrá, ¿a qué? A juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin, que vendrá por otra vez. Y entonces este es el tercer aspecto del Adviento, la preparación, porque no sabemos el día ni la hora en la cual el Señor regrese, porque Él lo prometió que regresaría. Por eso escuchábamos en el texto del Evangelio de esta tarde, de este día, no un evangelio que nos hablara de la anunciación o de la visitación. Esos textos los vamos a escuchar ya cerquita de la Navidad. Lo que escuchamos es que el Señor volverá por segunda vez. Pero hay un tema, y es aquí donde yo quisiera que nos centráramos en la reflexión de este domingo. Porque dice Jesús, ¿verdad? Cuando yo venga, ¿no? Habrá algunos signos prodigiosos antes de que yo llegue, pero dirá el Señor, levanten la cabeza porque se acerca la hora de su liberación. La venida de Cristo tiene este deseo de parte de Jesús, que seamos libres. Hoy, ¿de cuántas cosas tú o yo somos esclavos? Esclavos del tiempo, esclavos de la tecnología, esclavos del internet, esclavos, y estas son cosas chiquitas, o sea, porque a lo mejor podemos subir el nivel. Esclavo del poder, esclavo del dinero, a lo mejor esclavo de mis propias ideas, a lo mejor también esclavo del miedo. ¿Cuánta gente, no, tiene miedo por muchas cosas? Yo sé que no es para menos, pero a veces nos esclavizamos. ¿De cuántas cosas hoy somos esclavos? Y el problema no solamente es que seamos esclavos, sino ya nos acostumbramos a ser esclavos. Pues ya así es. Y vivimos esclavizados. Sí quisiera yo apuntar, Cristo nos quiere libres, y eso también lo dice la carta a los Gálatas. Cristo nos quiere libres para que seamos libres, así lo anuncia San Pablo. Pero ¿qué es la libertad? Porque podemos creer que la libertad es hacer lo que se me pegue la gana. No, eso es libertinaje. La libertad desde el ámbito cristiano es: soy totalmente libre para ti, me refiero a Dios, y lo que tú dispongas, y como tú lo digas, y como tú lo hagas. Y por supuesto que cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y nos dejamos guiar por Él, por supuesto que Dios jamás va a querer algo malo, ni para nosotros ni para los demás. Por eso la libertad que Dios nos da es una libertad que nos lanza al bien, porque la voluntad de Dios jamás será dañar a nadie. La libertad de Dios jamás será que te dañes tú mismo. La libertad de Dios es para que, escuchando su voluntad, también tú hagas que este mundo sea diferente. Y es que, ¿cuál es el problema que tenemos en este mundo? El problema que tenemos en este mundo es que está tan esclavizado a tantas cosas que por eso está así. La violencia que vivimos pues no es fruto más que pues del deseo del poder, el deseo del dinero, el narcotráfico. O sea, ¿qué les platico? Ustedes saben, lo viven, lo tienen cerca. Es fruto de un desorden, porque hemos hecho a Dios a un lado. Por eso creo que la invitación de Jesús es: sé libre, vive tu libertad, y esa libertad que te lleve a escuchar la voz de mi Padre, y dejándote guiar por la voz de mi Padre, construyas un mejor mundo. Y cuando ya el Señor venga, de veras que encuentre una sociedad nueva, renovada, a partir de su palabra, a partir de su evangelio. Pues hoy que comenzamos
este tiempo de Adviento y con él comenzamos este nuevo año litúrgico, pues ahora sí que te invito a que te lleves de tarea y yo también. ¿De qué soy esclavo? ¿Qué me tiene esclavizado? Y creo que de consecuencia viene la siguiente pregunta. ¿Te quisieras liberar de esa esclavitud? Ojalá que la respuesta sea sí, para que tengamos esta total libertad para seguir a Cristo y su Evangelio. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos de pie.